Es un blues, pues a lo mejor viene bien para el tema que vamos a tratar ahora. Cualquier canción viene bien en cualquier momento. El caso es que vamos a hablar de terapia psicológica, de terapia asistida con caballos y con otros animales. Nos acompañan para ello Sara Colom, muy buenos días. Buenos días. Ella es psicóloga y experta en estos temas. Y también Tomás Campos, buenos días. Hola, buenos días. Él es veterinario, etólogo, que aunque el objeto de la entrevista o del espacio sea esto, nos tendrá que decir qué es esto de la etología, porque a lo mejor la gente no lo sabe muy bien, ¿no? Bueno, pues la etología es un poco la rama de la veterinaria que se encarga básicamente de estudiar lo que es el comportamiento animal. Y dentro del comportamiento animal tocamos todo lo que es el bienestar de estos animales. Por eso la relación con la terapia asistida con animales. Entonces, usted, para otro programa lo podemos dejar, pero usted a lo mejor tendría soluciones para el gato que está triste y azul, ¿no? Podría ser. Por lo de azul no tanto. Mamá, lo he dicho. Bueno, pues vamos, si les parece, con este tema que a mí me parece tremendamente interesante. También me parece tremendamente complicado, ¿no? Porque coger y utilizar grandes animales como son los caballos, aunque yo les debo decir, y me imagino que es un juicio que hace muchísima gente, y no es por hacerles la pelota a ustedes ni mucho menos, que en cuanto a estética me parece que el caballo es el animal más bonito de la creación. Más que las grandes águilas, más que las ballenas, ¿verdad? Estoy completamente de acuerdo. Pero vamos, si le parece, Sara, por el principio. Esta terapia, háganos una definición de qué es esta terapia asistida con animales. ¿Qué es lo que se pretende hacer con el animal para favorecer la mejoría en la salud del paciente? Bueno, yo lo primero que quiero dejar claro es que es una terapia complementaria, ¿no? Ni sustituye a una terapia en el despacho del psicólogo, ni del logopeda, ni del fisioterapeuta. Es un trabajo en conjunto con otros profesionales en la que se está utilizando el animal como un recurso facilitador para llevar a cabo unos objetivos que se podrían trabajar igualmente en un despacho, pero utilizando el animal, que ya puede ser el caballo, el perro, porque es lo que yo hago. También hay otras terapias que desconozco, como con los delfines o otros animales, y que beneficia tanto a personas con unas necesidades especiales que puedan tener una afectación, pues, de tipo físico, cognitivo, social, emocional, e incluso también para personas sin esas necesidades especiales, pero que puedan trabajar, pues, a nivel emocional, de crecimiento personal, etcétera, pues con la motivación del animal. O sea que el terapeuta es usted, no es el caballo. Sí, y esto es importante dejarlo muy, muy claro, porque el terapeuta ni se sienta a planificar unos objetivos, ni diseña una intervención, ni hace una evaluación. Es decir, todo esto lo lleva lo que es el terapeuta en cuestión, que ya puede ser un psicólogo, un fisioterapeuta, pues que esté especializado en las terapias asistidas con animales y tenga una formación específica también del animal, un buen conocimiento. Sara, lo primero que se me ocurre preguntarle antes de entrar un poco en profundidad es por si alguien dice, uy, un caballo, perdón, un caballo da un poquito de miedo. Esto lo controlan a tope, me imagino, ¿no? Es decir, no te sueltan con un caballo y te arregles, ¿no? No. Ya sé que no, es por decir, supuesto, siempre hay unas aproximaciones sucesivas. También tenemos distintos tipos de ejemplares, dependiendo de si estamos hablando de un niño de 4 años, pues no le vamos a poner un caballo que mida unos 60 a la cruz, sino vamos a utilizar, pues, un Pony A, que es el que tiene el tamaño más pequeñito, y en función de esto vamos a ir jugando con el tamaño del caballo y también con el temperamento, porque para unos objetivos necesitaremos un caballo que sea muy, muy tranquilo, y para otros, pues, necesitaremos un caballo, pues, que reaccione más según lo que nos propongamos trabajar. ¿Cuál es el origen de esta terapia? ¿Cuál es la base terapéutica? ¿Qué es ese instrumento? Aunque todos respetamos a los animales, y en especial, no sé si en especial, pero a los caballos no los instrumentalizamos, pero digamos que en este caso sí que son un instrumento. ¿Cuál es el... Tomás, corríjame, no sé con tu pelo. Es que estoy intentando decir dos cosas contradictorias, ¿no? No. Probablemente la gente que trabaja en este mundo, como bien dices, no los instrumentaliza, pero sí que en algunos sitios, o como bien decías antes, no es poner al niño con un caballo y que se apañe, o con un perro y que se apañe, porque muchas veces cuando hacemos esto sí que lo acaban instrumentalizando, pensando, pues, lo que decía Sara antes, ¿no? Que sea el propio hecho de ser un perro o de ser un caballo el que acabe haciendo de terapeuta, lo que conlleva muchas veces a un muy mal manejo del animal, lo que durante las terapias o personas o familias que se compran un perro porque esto sí que lo veo yo directamente como veterinario etólogo, ¿no? Que adoptan un perro pensando que por el simple hecho de adoptarlo y estar con el niño va a solucionar el problema que pueda tener. Y no es eso. Y después nos llaman porque, pues, según qué problemas que tiene el niño, puede acabar produciendo problemas en el animal muy graves, como agresividades, miedos o problemas del animal hacia el propio niño. O sea, lo que al principio
lo ven como una terapia, se acaba convirtiendo en un problema para el niño y para el propio animal. A eso me refería, por eso decía que bueno, que es verdad que no se debería instrumentalizar, pero que por desgracia a veces sí que sucede. Sara, ¿de dónde? Perdón, sigue. Aquí querría añadir algo a lo que ha dicho Tomás, y es que siempre le estamos dando un enfoque a través del conocimiento de lo que es el caballo y de sus emociones. Como muchas veces estamos trabajando pues, con personas con un trastorno generalizado del desarrollo, como puede ser un autismo, un Asperger, trabajamos mucho también aspectos como lo que es la empatía, que puede estar sintiendo el animal durante la terapia. Intentamos favorecer que durante la terapia pues el animal, el caballo o el perro, esté a gusto durante la misma. Vamos, esto que ha dicho del Asperger y de todos los problemas del espectro autista me parece tremendamente interesante, pero yo quiero hacerle una pregunta previa. Cuando ustedes instauran una terapia con el caballo, o con un caballo en este caso, también con perros, y en otros ámbitos hace años se hablaba mucho de la delfinoterapia, ¿no? Parece que también con personas con autismo tenía bastante éxito o algún éxito, pero hablemos de lo que ustedes manejan, que son caballos y en algún caso perros. ¿Qué es lo que buscan ustedes? ¿Qué es lo que ofrece el caballo a la persona que tiene un problema? Claro, aquí podríamos estar hablando mucho tiempo. No lo tenemos. Que no lo tenemos, pero bueno, desde el enfoque físico pues estamos hablando de un calor corporal, una transmisión de impulsos rítmicos, una mejora del patrón de la marcha de la persona a través de aspectos que te está facilitando el caballo. Y luego a nivel psicopedagógico, dependiendo de los recursos que estemos trabajando, es simplemente utilizar al animal, aunque no nos guste la palabra, pero es lo que es, en la que nos estamos inventando unas dinámicas y jugamos con el caballo, que ya puede ser pie a tierra sin subirse al caballo o desde encima de él. Entonces todo es mucho más lúdico y estamos trabajando desde una pedagogía más inductiva, es decir, que el propio niño, pues a través de la acción-reacción y del movimiento, obtenga un aprendizaje y no simplemente pues, con la utilización del lenguaje verbal, que muchos de ellos pues, tienen esas limitaciones por las necesidades especiales que puedan tener. ¿Cuál es el origen de estas terapias? ¿Cuándo se inventan, digámoslo así? Bueno, hace muchísimo. Hipócrates ya nos hablaba de los beneficios que podía darnos el caballo. El simple hecho de subirte a un caballo ya es terapéutico, pero bueno, en el momento en el que se introduce un terapeuta en esta terapia, ya incrementa su valor. En las guerras mundiales ya se estuvo empezando a introducir el caballo en algunos hospitales para tratar a personas pues, que habían sufrido en las guerras, y luego también es importante tener en cuenta que Liz Hartel, que era una chica que había sufrido poliomielitis, que siempre había montado a caballo, estaba en silla de ruedas, le dijeron que podía empezar a montar a caballo de nuevo, ella lo probó, incluso se presentó a 2 olimpiadas sin que supieran de su discapacidad. No paralímpica, sino... No, sino seguramente no le hubieran dejado participar y casualmente quedó medalla de plata en las 2. Entonces se empezó a observar que había unos beneficios del simple hecho de montar a caballo. Tomás, hay una pregunta que ahora que están muy en boga ciertos movimientos de defensa de los derechos del animal, aunque no es la que más preocupa, porque preocupan más los toros, preocupan más el maltrato y tal, pero cuando a un caballo se le monta, si se le monta bien, no sufre, ¿verdad? Esto podemos, aquí sí que también tenemos mucho para debatir, que tampoco tenemos. Sí, pero más que un apunte, porque claro, esto es una sensibilidad que existe. Claro, es muy importante que durante las terapias nosotros podamos asegurar el bienestar del animal, y para ello se debe tener mucha precaución en las herramientas que usas para para conseguir este fin. Por ejemplo, es muy típico ver ciertas herramientas como hierros en boca o ciertas monturas que sí que es más que nada para controlar el caballo si no está muy bien enseñado, y esto sí que provoca mucho dolor en el animal y no debería utilizarse. Por eso yo siempre recomiendo que cuando vayamos a hacer ese tipo de terapias se haga en centros donde se vele mucho por el bienestar del animal, porque al fin y al cabo si esto no es así, el animal en poco tiempo va a querer rehusar el trabajo, y como bien decías, un caballo de 700 kilos que rehúsa el trabajo, lo rehúsa y no te sirve para trabajar. No hay manera de convencerlo. No hay manera de convencerlo. Entonces debemos estar seguros que no van cojos, debemos estar seguros que no tengan dolor en la zona de la silla, debemos estar seguros que no se usan tipo de sistemas coercitivos para conseguir que el caballo pues no ande o tal, pues que todo sea basado en una educación muy positiva y conservando siempre el bienestar del animal, y no siempre es así en todos los centros. De hecho, el año pasado estuvimos en un congreso de caballos en París,
Y hay 2 estudios relacionados con las terapias. Uno de ellos hablaba que se hicieron unos estudios sobre caballos que llevaban un filete en la boca durante las terapias y caballos que iban con bitless, que es sin hierro en la boca durante la terapia. Y se observó que los caballos que no lo llevaban tenían unas señales más positivas que los que lo llevaban. Por lo tanto, ya es un indicador muy importante el hecho de tener el caballo bien domado para poder no utilizar un hierro en la boca y que la práctica pues sea respetando más el bienestar del animal. Y yo creo que un poco aprovechando lo que decía Sara también es muy muy importante tener en cuenta que el caballo no es un perro grande, en el sentido de que las necesidades etológicas del caballo son muy diferentes, dependen de cada especie. No es lo mismo para un gato que para un perro que para un caballo. El caballo es un animal herbívoro. No es depredador, es todo lo contrario, es una presa. Las presas en general, como lo mismo que pasa que comentabas antes en los toros. ¿Por qué los toros no ponen a vocalizar como locos en una corrida de toros? Pues porque son herbívoros. Y los herbívoros, cuando sienten dolor, como sucede en una corrida de toros, o en un animal mal enseñado, porque usan un hierro en la boca, un filete o lo que sea, no tienden a vocalizar, no son tan expresivos. Porque en la naturaleza, si tienen dolor, si son expresivos, se hacen muy llamativos. Se los comen. Claro. Los animales ocultan su dolor. Claro, ellos tienen una forma de expresar este malestar mucho más sutil que lo que hacen nosotros mismos u otros animales. Por eso tenemos que ser conscientes de cuál es su expresión de este malestar para estar muy alerta durante las terapias para que pues lo podamos, intentamos evitar, ¿no?, que estén mal durante las terapias. Sara, ¿cuándo usted como psicóloga decide que una persona, un niño o un adulto que llega a su consulta se podría beneficiar de estas terapias? Bueno, yo siempre que estoy hablando de un niño intento derivarlo directamente al trabajo con animales, a no ser que tenga algún tipo de alergia o que realmente tenga fobia al caballo, porque se podría trabajar también la fobia al caballo o al perro, pero si no es el objetivo de la sesión, trabajamos directamente en el despacho. Si no, siempre lo derivo y siempre que haya una autorización médica, por supuesto. ¿Pero qué problemas, qué problemática psicológica hace que un niño o un adulto se puedan...? Bueno, actualmente los usuarios que más tenemos un autismo, retraso madurativo, Asperger, síndrome de Rett, accidente cerebrovascular, trastorno cranoencefálico, es decir, estamos trabajando con distintos perfiles y dependiendo del perfil es un trabajo en el que está un psicólogo solo o estamos trabajando en conjunto pues, con un fisioterapeuta. Y en estos casos, pues siempre que haya una autorización trabajamos con los caballos. Ya lo ha dicho usted antes, pero me gustaría que se extendiera ahora un poquito más. ¿Qué es lo que se pretende que lograr con esta terapia en estos casos? En el caso de un autismo, de un Asperger, que pertenece a no es autismo, que no me oigan los padres de niños con Asperger sí, porque me morderán ellos, pero bueno, pertenece a espectro autista, sí, pero es muy diferente, ¿no? Sí. Mis conocimientos son de lector de textos, no son científicos, pero vaya. Por una persona con un trastorno madurativo o con un déficit madurativo no es lo mismo, con un accidente cerebrovascular tampoco, ¿no? Exacto. ¿Qué se pretende en cada caso y qué se hace? ¿Qué es lo que, pues imagino que los padres, al menos en las primeras sesiones, estarán presentes y las querrán ver, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar? Es decir, dependiendo primero siempre tenemos una entrevista con los padres y en función de las necesidades de los padres, por ejemplo, si estamos hablando de un niño con un Asperger o un adolescente y nos está hablando de pues, que le gustaría trabajar, por ejemplo, el control de la impulsividad, ¿vale? Entonces, intentamos adaptar ese objetivo al trabajo con el caballo. Por ponerte un ejemplo, nosotros tenemos un caballo que siempre viene corriendo cuando entras en su corral. Entonces yo le puedo decir a ese niño, bueno, pues vamos a controlar lo que es la marcha, la velocidad de la marcha, para que no salga, y esto luego se puede generalizar al ir por la calle, que no te salga en un semáforo, corriendo. Entonces yo le estoy enseñando a caminar al mismo ritmo que yo. Si este chico el primer día que está en los caballos no me hace caso, que yo en principio soy su persona de referencia, y arranca mucho más rápido que yo en dirección al caballo, lo que se va a encontrar es un caballo que no conoce y que va corriendo hacia él. ¿Qué pasa? Que generalmente el chico se asusta, y además esto es una experiencia real que he vivido, se pone a mi lado y entonces empieza a entender lo que yo le estoy explicando y crear un vínculo para poder trabajar las interacciones sociales utilizando al animal como recurso. Esto sería un ejemplo, pero claro, es muy difícil concretar a nivel general porque es que cada caso, aunque estemos hablando de un mismo trastorno, cada persona es diferente. Es decir, yo me puedo encontrar con muchos autismos y cada uno es distinto, aunque tengan unos patrones comunes. Entonces, en función de esto, pues es cuando se plantean los objetivos. Pero todo es aplicable y es muy importante también la creatividad del terapeuta, porque al fin y al cabo es
crear unas dinámicas en función del mismo objetivo que cualquier terapeuta pudiera tener en la consulta utilizando el animal. ¿Hay un condicionante de mayor rapidez en los resultados, de mayor durabilidad? Porque claro, muchas familias no podrán estar, tampoco sé si se trata de eso, no podrán tener un caballo siempre, ¿no? Es decir, estas terapias tendrán un principio y un fin en la mayoría de esos casos. Bueno, la idea no es que la familia tenga un caballo, claro. La idea es que vengan a nuestro centro. Entonces, dependiendo, pues hay familias que trabajan con nosotros a largo plazo, que la idea es que es un trabajo a largo plazo porque los beneficios tampoco se ven en una sesión. De hecho, hay gente que nos viene y nos dice, estamos de viaje en Mallorca, ¿puedo venir este mes a hacer terapias con caballos? Directamente decimos que no, porque yo por lo menos, aunque tenga un informe médico previo, yo necesito mínimo 3-4 sesiones para conocer bien al usuario, para ver cómo es y a partir de ahí planificar unos objetivos. Por lo tanto, se plantea como a largo plazo, a no ser que estemos trabajando en un objetivo muy concreto, pequeño y que el chico o la chica pues tenga una fácil adaptación a estos cambios y al aprendizaje. Ya no es un spa. No. Es vengo aquí, pierdo 200 gramos. Ni es un spa ni es la panacea. Es decir, también ofrecemos la opción. Es decir, si quiere venir un chico pues a tocar un poquito un caballo y darse un paseo, puede hacerlo. Por eso no les vamos a cobrar. Les damos un paseo por el centro, que conozca y ya está. Pero eso no lo podemos considerar una terapia. Pero en cualquier caso seguro que algún beneficio saca de ahí, Eso, ¿no? Seguro, es decir, desde mi punto de vista el contacto con el animal tiene beneficios para todos, para ti, para mí, para todo el mundo. De hecho, se sabe, por ejemplo, en el caso de los perros, que cuando el perro tiene cierta confianza con una persona y existe una interacción directa física, de hecho, no solo física, sino también visual, únicamente visual, existe liberación de oxitocina por ambos individuos, tanto por parte del animal como por parte de la persona, con los beneficios, ¿no?, que tiene la liberación de oxitocina como cardioprotector, como reducción del estrés, como estabilizador, digamos, del humor en general. Por lo tanto, bueno, el simple hecho de venir y tocar al animal, ya sea perro o tal, puede ser beneficioso, ni que sea puntualmente para ambos, siempre y cuando estén acostumbrados, obviamente. Hablábamos antes de fuera de micro, aunque solo fuera a nivel de anécdota, porque no es exactamente lo que hacen ustedes, de esos hospitales que muestran, ¿no?, en función de las posibilidades también de infección o de no infección o del estado del niño, muestran a un niño enfermo, un perro, y ya se producen cambios, ya pasan cosas, ¿no? Y más si lo puede tocar y se le puede subir encima de la cama, ¿no? Claro, es que en el momento en que, por ejemplo, está en un hospital y le tienen que poner una vacuna o tiene que verse sometido a algún tipo de tratamiento que sea más doloroso, más coercitivo, pues en estos casos si utilizamos al perro, porque un caballo es más complicado, meter en una habitación, que cuidado, que hace unas 2 semanas hemos estado en los jardines del Hospital Sant Joan de Déu con un caballo, pero cuando estamos hablando de perros puede servir también, aparte de como un estímulo motivador, en el caso de que sea un niño que se le esté pidiendo una rehabilitación, que se levante de la cama, pues porque por indicaciones del médico, pues es un niño con dolor que generalmente no se levantaría, pero si tú le dices que tiene que ir a pasear al perro porque el perro quiere ir a hacer un pipí, generalmente el niño va a hacer todo lo que pueda por satisfacer las necesidades del perro. Y lo mismo pasa, pues en el caso, por ejemplo, de una vacunación, pues que nos puede servir como un estímulo distractor, sobre todo para niños que además no tienen perros en sus casas y además que son perros de terapias que están muy bien enseñados y que a los niños pues se le cae la baba porque te hacen un sienta, te hacen un tumba, te hacen 4 truquitos y bueno, hasta yo lo disfruto de ver. Imagínate un niño que está hospitalizado. Sí. Los perros es una cosa que si uno no ha tenido nunca, pues Exacto. Se ha perdido la mitad de la vida. Y me imagino que los caballos también, pero como yo no he tenido caballos, no quiero sufrir preguntándolo. Estábamos hablando de los beneficios, o en concreto un ejemplo que ha puesto para que nos hagamos una idea de personas con un autismo, con un Asperger. También ha hablado de personas con un problema de desarrollo neuronal, ¿no? ¿Qué puede hacer el caballo ahí? Bueno, en estos casos, en estos casos sí que necesitamos también la ayuda del fisio y podemos utilizar de forma pasiva al caballo, que son los 3 principios que he explicado antes, que en estos casos pues hay una estimulación de toda la musculatura, una relajación, que se ha comprobado que las personas que montan a caballo sin montura, beneficiándose del calor del caballo, que está a 38,8 grados centígrados cuando está al paso, pues produce una relajación que puede durar hasta 6 horas después de la terapia. Y luego también hay una serie de ejercicios neuromusculares, que ya son los que practica el propio fisioterapeuta, que
ya puede ser desde abajo del caballo, si el usuario tiene la autonomía suficiente para mantenerse solo, o bien en la técnica que llamamos backriding, que es cuando el terapeuta se sube detrás del niño para proporcionarle pues una alineación encima del caballo y favorecer un poco pues que progresivamente vaya ganando autonomía, pero sin soltarlo de golpe encima del caballo. Y sin prometer, como usted decía, panaceas ni curaciones seguras, hábleme de algún caso prototípico de persona o de niño que haya ganado muchísimo. Es decir, que ustedes lo hayan recogido en un estado y después de una terapia de X meses o de X años, pues haya alcanzado otro estado. Exacto. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, una chica que tiene autismo, pues que tiene muchísima dependencia a sus familiares y que lleva ya unos 5 o 6 años con nosotros. Empezó pues trabajando con un guía, que es la persona responsable de llevar al caballo durante la terapia, y simplemente trabajábamos con ella sentada encima del caballo, pero trabajando directamente sin que ella tuviera autonomía con su caballo, y 6 años más tarde es una niña con un autismo profundo, pues es capaz de estar integrada en colonias con otros niños, socializando, jugando, preparando de forma completamente autónoma a su caballo, llevando a su caballo ella sola con riendas, incluso pudiendo practicar hasta el trote. Y incluso cuando tengo gente de prácticas que tenemos de diversas universidades, ella me ayuda a enseñar a estudiantes de psicología incluso pues cómo preparar un caballo, cómo ir a buscarlo a los corrales, cómo acercarse al caballo sin que el caballo pues se pueda enfadar, se pueda asustar. Y para mí esto es un éxito que muchas veces cuando invitamos a los coles, que para hacer pues una gracia, decir, bueno, ven con tu cole, y ella hace una demostración, los propios profesores de esta nena que están con ella a diario en el colegio 8 horas, alucinan de todo lo que es capaz de llegar a hacer pues al lado de un caballo. Esto probablemente a las personas que no hayan tenido una experiencia directa con el autismo les puede llamar la atención, incluso les puede impresionar, pero estoy seguro que si hay padres y madres que con hijos autistas con autismo profundo que nos escuchan, deben estar diciendo, me tengo que informar, ¿no? Sí. Porque esos niños, yo releí una vez un artículo que hablaba del no quiero ser, era un supuesto artículo escrito por un autista, no quiero ser un dentro de mí, ¿no? Esos niños que se encierran en esos universos, que son capaces de estar siempre sentados en un sofá o dando saltos de un lado a otro o con la mirada fija, a hacer todo esto. Claro, aquí además también es un hecho muy importante de que nuestro enfoque es que ellos son los responsables del caballo. Entonces, si ella no prepara el caballo, si ella no le hace la higiene, si ella no se sube, pues entonces el planteamiento es, bueno, pues tu caballo se va a quedar pues sin que nadie le limpie, pobrecito. Entonces, tiene una responsabilidad, cosa que muchas veces en sus día a día, bueno, hoy en día ya las familias están mucho más formadas, pero que por regla general no tendrían esa importancia sobre el caballo. Tomás, el entrenamiento de los animales es muy complejo, es decir, hay que trabajar mucho con un animal para que pueda tener esta función. Sí, bueno, sí, yo creo que deberíamos diferenciarlo tanto en caballos como en perros, es decir, porque evidentemente el tipo de entrenamiento que tienes que hacer uno y otro es muy diferente. Pero sí que es un entrenamiento largo, y más que largo es que es constante, es decir, cada vez o cada día deberíamos trabajar algo con el animal, porque, por ejemplo, en el caso de los perros, muchas veces debemos adaptar de un día para otro lo que el terapeuta nos pide. Es decir, para un usuario, a lo mejor lo que necesitamos es que el usuario sea capaz de decirle que se siente, que se tumbe, es decir, que haga una serie de cosas, y a lo mejor para otro, en autismos muy profundos o en personas incluso que no se pueden mover, lo que nos piden es que esté 3 minutos tumbado encima del usuario, simplemente por el calor. Entonces, cada día necesitas, aparte del entrenamiento inicial, cada día necesitas pues ir adaptando a lo que los terapeutas nos piden o nos demandan. Pero yo creo que lo que sí que deberíamos decir es que siempre se trabaja sobre una base de refuerzo positivo, es decir, nunca trabajamos en estos casos ni con castigos positivos ni nada. No es un entrenamiento de circo, ¿no? No, obviamente ni. De hecho, el de circo tampoco debería ser, no, por eso por desgracia lo es. Sí, así es. Siempre usamos comida o juego o algún tipo de el animal no de sufre en ese entrenamiento. En este sentido, si se hace bien hecho, no debería sufrir en ningún momento. Y para el perro o para el caballo representa un juego, o debería representar un juego, el hecho de ir a un hospital o a un colegio o dentro de una pista a trabajar con un usuario. Es decir, siempre pues esto, que él vaya motivado, porque si no, al fin y al cabo, los perjudicados de nuevo vamos a ser nosotros. Es decir, si cada día que vas a trabajar, que al fin y al cabo es lo que hace el animal, ir a trabajar, va con desgana, sabe que cuando se va a meter en la pista va a recibir dolor, o sabe que le van a tirar de un collar de ahorco en el caso de un perro, entonces al final no va a querer ir,
porque va a decir, si siempre que voy allí tengo dolor o me lo paso mal, pues... Soy un caballo, pero no soy tonto, ¿no? Ya, claro, no lo son para nada, ni los perros ni los caballos. Entonces eso, requiere un trabajo muy constante, es decir, es más que un trabajo directo, es un cambio en la forma de relacionarnos con el animal y siempre basado en un sistema de refuerzo positivo. Sara, nos quedan poco menos de 3 minutos y yo no quiero que nos vayamos sin hacer una reflexión también sobre la utilidad que tienen estas terapias para personas que no sufran estas problemáticas de autismo profundo, sí, sino que simplemente estén mal. Y cuando digo estén mal me refiero al amplísimo espectro de personas que puedan decir estoy mal y tener cosas Exacto. muy diferentes, ¿no? Es decir, esto es una disciplina que se está empezando a practicar desde hace menos tiempo, y es que se sabe por otros estudios que los caballos son capaces de detectar nuestro lenguaje no verbal con más facilidad de la que podemos tener los humanos, porque al fin y al cabo es un animal de presa, que su principal emoción es el miedo para poder sobrevivir. Entonces, cuando estamos trabajando dentro de una pista o dentro de un espacio cerrado, aspectos emocionales donde hay un movimiento interior de la persona, el caballo detecta con mucha facilidad si hay una congruencia o una incongruencia en lo que se está diciendo, y de esa manera puede querer estar con nosotros, porque al fin y al cabo es un animal de manada y prefiere estar con nosotros que solo por su supervivencia, pero si detecta que hay algún tipo de peligro estando con nosotros, se va a ir a la otra punta del terreno en el que estemos. Por lo tanto, es un indicador muy importante respecto a las emociones. Esto ya no es, hasta hace menos tiempo, pues era una habladuría, pero a día de hoy pues ya hay estudios que evidencian pues que el caballo, sin hablar con él directamente, pues se le pueden alterar las pulsaciones cardíacas si a nosotros se nos alteran. Sin nada más. Hasta ahí se dan cuenta. Exacto, hasta ahí se dan cuenta. Entonces, es muy útil para este tipo de trabajo. ¿Nos tenemos que ir ya a alguna página web, algún sitio donde nos podamos informar más sobre esto? Bueno, tenemos el Centro Ecuestre Sorbey, que tal cual se escribe pueden conocer ahí más información. Sorbey, ¿no? Sí. Estará en internet fácilmente. Sí, y también en Etovets, que es sobre el tema del adiestramiento y el bienestar animal. Bueno, pues ha sido un placer. Yo les digo que ahora me muero de ganas y verán cuando se lo diga que no es ninguna broma, de ir a mi casa, yo vivo en el campo, a abrazar a mi perro. O sea, hágalo, que mal no le irá. Me ha creado una cierta añoranza ahora, pobrecitos. Sara Colom, psicóloga especialista en terapia asistida con caballos y con animales, muchísimas gracias por su presencia. Tomás Campos, veterinario etólogo, ahora ya sabemos lo que es. Muy bien. Muchísimas gracias y espero que hasta muy pronto, porque tenemos que volver a hablar de este tema. Muy bien, muchas gracias. Hasta ahora. Hasta.